Los presupuestos militares no conocen la palabra suficiente. Hoy, 10 casos en los que el dinero se gastó de una forma que da ganas de llorar. Y al final, la historia de cómo el primer ejército del mundo llamó al 911 para encontrar su propio avión. La mira Norden. Más de $1.000 millones, 90.000 unidades, un secreto del nivel de la bomba atómica. En 1920, la Marina de los Estados Unidos firmó un contrato con el ingeniero neerlandés Carl Norden para crear una mira de bombardeo. Norden necesitó 11 años. En 1931 presentó el resultado, una calculadora electromecánica extremadamente compleja que pesaba casi 7 kilogramos, capaz de tener en cuenta la velocidad del avión, la altitud, la fuerza y la dirección del viento, y de calcular el punto de lanzamiento de la bomba. En las pruebas, la mira colocaba las bombas en un círculo de 23 metros de diámetro desde una altura de 6.000 metros. A Norden se le atribuye la promesa de que su invento permitiría acertar a un barril desde la misma altura. El Congreso aprobó la financiación. El programa fue clasificado. Los bombarderos juraban destruir la mira en caso de ser capturados. El diseño se ocultaba incluso a los aliados. Cada aparato costaba $25.000. Se fabricaron 90.000 unidades. Pero en condiciones de combate, la mira no funcionaba como en las pruebas. Las vibraciones del avión, el frío a 8.000 metros de altitud, el miedo de la tripulación, el fuego antiaéreo, todo eso reducía la precisión a nada. En 1943, el error promedio de bombardeo era de 370 metros. Algunos estudios muestran que solo el 5% de las bombas de la octava Fuerza Aérea caían en un radio de 300 metros del objetivo. En el desembarco de Normandía en 1944, los bombarderos equipados con la mira Norden fallaron por completo las fortificaciones costeras. Las posiciones defensivas quedaron intactas. La Marina había abandonado el aparato incluso antes, al pasar al bombardeo en picado. Los alemanes obtuvieron los planos de la mira antes del comienzo de la guerra, gracias a un agente que trabajaba en la empresa de Norden. Los estudiaron y concluyeron que sus propios sistemas no eran inferiores. El uso más revelador de la mira Norden ocurrió el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima. El bombardero Tom Furby usó la mira y falló su objetivo por 240 metros. Eso no tuvo ninguna importancia. El USS Scorpion, submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos. El 22 de mayo de 1968 emitió su último mensaje. El Scorpion regresaba a Norfolk tras una patrulla de combate en el Mediterráneo. 99 hombres estaban a bordo. El submarino estaba sobrecargado de misiones. En el camino de regreso fue redirigido para vigilar a un grupo naval soviético en el Atlántico. La tripulación conocía los problemas técnicos. Entre los marineros, el Scorpion llevaba el apodo de chatarra. Una reparación planificada poco antes de la salida había sido cancelada. Cuando el 27 de mayo el submarino no llegó al puerto, la Marina lo declaró desaparecido. Los restos se encontraron en octubre del mismo año, a una profundidad de 3.000 metros, a 400 millas al suroeste de las Azores. Los 99 miembros de la tripulación murieron todos. La investigación duró años. En 1993, la Marina desclasificó los documentos de la comisión investigadora. A la cabeza de la lista de causas probables figuraba esta: un torpedo Mark 37. A bordo se activó espontáneamente debido a un sobrecalentamiento de la batería. El torpedo lanzado dio la vuelta y se dirigió hacia la fuente de ruido más cercana. La fuente de ruido más cercana era el propio submarino. Los ingenieros habían advertido sobre un defecto en las baterías Mark 37, incluso antes de que el Scorpion saliera al mar. La advertencia fue ignorada. La causa oficial de la catástrofe sigue sin establecerse hasta el día de hoy. El Comanche. Helicóptero de reconocimiento del Ejército de los Estados Unidos. El desarrollo comenzó en 1982. El ejército quería una máquina fundamentalmente nueva, tecnologías furtivas, cabina digital, compartimentos internos de armamento, capacidad de operar en lo profundo del territorio enemigo. El proyecto recibió el nombre de Comanche. En 1991, el contrato de desarrollo fue otorgado al consorcio Boeing-Sikorsky. El primer prototipo voló en enero de 1996. La máquina parecía algo salido de la ciencia ficción, pero el programa fue reestructurado 6 veces, cada vez debido al aumento de los costos.
La cantidad planeada de máquinas se redujo de 1.213 a 650 y el costo de cada helicóptero aumentaba. Hacia 2002, el despliegue completo amenazaba con costar casi $40.000 millones. El 23 de febrero de 2004, el ejército cerró el programa. Para ese momento se habían gastado $6.900 millones. Aparatos de serie, 0. La razón que nadie pronunció en voz alta en la conferencia de prensa del Pentágono, mientras el Comanche se desarrollaba durante 22 años, los drones Predator y Reaper hacían el mismo trabajo, por el precio de un solo helicóptero Comanche. Ambos prototipos se encuentran hoy en el Museo de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, en Fort Rucker, en Alabama. El Buran, nave orbital reutilizable de la Unión Soviética. El programa más amplio y costoso de la historia de la cosmonáutica soviética. Más de 1.200 empresas participaron en el programa. El Buran fue desarrollado como respuesta al programa estadounidense del transbordador espacial, una nave reutilizable capaz de llevar cargas a órbita y traerlas de vuelta. El 15 de noviembre de 1988, desde Baikonur, el cohete portador energía despegó y puso la nave en órbita. El vuelo se realizó en modo completamente automático, sin tripulación. En 205 minutos, el Buran completó 2 vueltas alrededor de la Tierra y aterrizó solo en el aeródromo de Yubileyny con una precisión de pocos metros. Ningún transbordador estadounidense sabía aterrizar en modo automático, pero el siguiente vuelo nunca llegó. En 1990, el programa fue suspendido por falta de financiamiento. En 1993, tras la caída de la Unión Soviética, el programa se cerró definitivamente. El Buran quedó inmóvil en el edificio de ensamblaje y pruebas de Baikonur. El 12 de mayo de 2002, una empresa contratista kazaja realizaba trabajos de reparación en el techo del edificio. Los obreros habían apilado en el techo 10 toneladas de rollos de cartón asfáltico. A las 9:40 el techo se derrumbó sobre una superficie de 28.800 metros cuadrados. 8 obreros murieron bajo los escombros. El único Buran que voló al espacio quedó aplastado y luego fue cortado como chatarra. El costo del programa, al tipo de cambio de 2016, fue de unos 2 billones de rublos. El USS Forrestal, superportaaviones estadounidense. El 29 de julio de 1967, en el Golfo de Tonkin, frente a las costas de Vietnam, 134 hombres murieron a bordo. El Forrestal fue el primer portaaviones estadounidense diseñado específicamente para la aviación a reacción. Esa mañana del 29 de julio, en la cubierta de vuelo se preparaba el segundo ataque aéreo del día contra Vietnam del Norte. Los aviones estaban abastecidos de combustible, las municiones colgadas. Pero en ese momento, en un caza F-4 Fantasma, durante un cambio de alimentación eléctrica, se produjo un pico de voltaje. Un cohete Sunny no guiado, de 127 milímetros, se desprendió espontáneamente de su riel, atravesó toda la cubierta de vuelo y perforó el tanque de combustible de un avión de ataque A-4 Skyhawk. Su piloto, el futuro senador John McCain, escapó de la cabina por el cono de la nariz pocos segundos antes de la explosión. El fuego comenzó a encender las bombas de los aviones vecinos. Parte de las municiones no eran reglamentarias, viejas bombas de pared fina, con un explosivo sensible, que habían permanecido almacenadas al aire libre en los trópicos. La primera bomba explotó 90 segundos después, matando a la mayoría del equipo de bomberos. El incendio ardió durante 13 horas, 134 muertos, 161 heridos, 21 aviones destruidos. Los daños se calcularon en $72 millones. 4 semanas antes de la catástrofe, el Consejo de Armamento del portaaviones había autorizado a la tripulación a conectar los cables eléctricos de los cohetes con anticipación para acelerar la preparación de los aviones. Este incumplía el reglamento. El A-12 Avenger II, avión de ataque furtivo embarcado de la Marina de los Estados Unidos. El desarrollo comenzó en 1983. La Marina quería reemplazar el envejecido avión de ataque A-6 Intruder por una máquina fundamentalmente nueva, equipada con tecnologías furtivas y un compartimento interno de armamento. En 1988, el contrato fue otorgado al consorcio McDonnell Douglas y General Dynamics. El monto, $4.380 millones. La Marina planeaba comprar 620 aparatos y el Cuerpo de Marines 238 más. Los periodistas llamaron de inmediato Dorito Volador a la estructura triangular sin cola.
Pero ya en 1990, el programa estaba en crisis. El avión resultó ser 30% más pesado de lo previsto. El primer vuelo se postergaba constantemente. El costo de un aparato subió a $96 millones. Según una estimación, el A-12 habría absorbido el 70% de todo el presupuesto aeronaval de la Marina. El 7 de enero de 1991, el secretario de Defensa Richard Cheney cerró el programa, lo que se convirtió en la mayor cancelación de contrato en la historia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para ese momento, se habían gastado $5,000 millones. Aviones de serie, 0. Los litigios entre el gobierno y los contratistas continuaron durante 23 años. Todo lo que queda del programa es una maqueta de madera frente a la entrada del Museo de Aviación de Fort Worth, en Texas. La línea Maginot, sistema de fortificaciones francesas en la frontera con Alemania. La construcción comenzó en 1928 y duró 12 años. La idea era simple: crear una franja defensiva infranqueable que diera al ejército tiempo para movilizarse en caso de una invasión alemana. La línea tomó el nombre del ministro de guerra André Maginot. A una profundidad de hasta 50 metros bajo tierra, había cuarteles, depósitos de municiones, centrales eléctricas, hospitales y ferrocarriles subterráneos. 14 puntos de tiro permanentes por cada kilómetro de frente. El grosor de los muros de los fuertes alcanzaba los 4 metros de hormigón fortificado. 118 fuertes, 750 casamatas, 15,000 puestos de bloqueo. El costo final ascendió a no menos de 7,400 millones de francos. Pero el 10 de mayo de 1940, las tropas alemanas no atacaron la línea Maginot, la rodearon por las Ardenas y Bélgica. El mando francés consideraba el bosque de las Ardenas infranqueable para los tanques. Las columnas blindadas alemanas lo cruzaron en 3 días. 50 divisiones francesas, dispersas a lo largo de la línea Maginot, quedaron muy por detrás de las tropas en avance. El 22 de junio de 1940, Francia capituló. Habían pasado 43 días desde el inicio de la ofensiva alemana. La mayoría de los fuertes de la línea Maginot nunca fueron atacados. Sus guarniciones se rindieron por orden tras la firma del armisticio. En los años de posguerra, la mayoría de las fortificaciones fueron desmanteladas o convertidas en almacenes. El USS Zumwalt, destructor furtivo de la Marina de los Estados Unidos. El destructor más caro de la historia de la flota, $4,500 millones por unidad. En la década de 1990, la Marina estadounidense diseñó un destructor de nueva generación. El casco de bordes invertidos hacía que este enorme buque de 182 metros de largo fuera casi invisible para los radares. Su eco en la pantalla correspondía al de un pequeño barco pesquero. El corazón de su poder de combate debía ser el sistema de cañón avanzado, de 155 milímetros, 2 piezas capaces de disparar proyectiles guiados a una distancia de 96 kilómetros. El proyectil prometía una precisión de 50 metros respecto al objetivo. La Marina planeaba inicialmente encargar 32 buques de esta clase, pero con cada reducción del pedido, el costo del proyectil aumentaba. Cuando la Marina redujo el pedido a 3 buques, el costo de un solo proyectil guiado alcanzó entre $800,000 y $1 millón. Eso es aproximadamente el precio de un misil de crucero Tomahawk. El proyectil, que debía ser más barato que un misil, terminó costando lo mismo que un misil, con un alcance mucho menor. En noviembre de 2016, la Marina canceló la compra de municiones. 6 cañones en 3 buques se quedaron sin un solo proyectil. En 2024, comenzaron a desmontar los cañones. El resultado: $23,000 millones gastados en 3 buques construidos alrededor de un arma que nunca disparó ni una sola vez. La Iniciativa de Defensa Estratégica, Programa de Defensa Antimisiles de los Estados Unidos. Anunciada el 23 de marzo de 1983 por el presidente Ronald Reagan. Reagan quería crear un sistema que hiciera obsoletas las armas nucleares. La idea era la siguiente: cientos de satélites equipados con láseres e interceptores cinéticos en el espacio debían destruir los misiles balísticos intercontinentales soviéticos desde el inicio de su trayectoria. La prensa llamó de inmediato al programa la Guerra de las Galaxias. El Congreso comenzó a destinar cada año más de $3,000 millones para la investigación. Pero la mayoría de las tecnologías necesarias para que el sistema funcionara simplemente no existían. El senador Ted Kennedy calificó al programa de planes disparatados sacados de la Guerra de las Galaxias. En 1987, una comisión de destacados físicos estadounidenses determinó que las tecnologías necesarias para destruir misiles balísticos con láseres desde el espacio requerirían décadas de desarrollo.
En 1993, el periódico The New York Times reveló que el Pentágono falsificaba los resultados de las pruebas para que el programa pareciera más exitoso de lo que era. El presidente Bill Clinton cerró oficialmente el programa en 1993. En 10 años, se habían destinado a él casi $30.000 millones. Ningún misil balístico fue derribado jamás. El F-35, avión de caza de quinta generación de la empresa Lockheed Martin, el programa de armamento más costoso de la historia de la humanidad. El programa Joint Strike Fighter comenzó en 1996. El objetivo era crear un único avión de caza multifuncional para 3 ramas de las Fuerzas Armadas y los aliados de la OTAN. El primer vuelo del prototipo tuvo lugar en 2006. Desde entonces, el programa ha acumulado más de una década de retraso y ha superado los presupuestos iniciales por $183.000 millones. El costo total del programa durante todo su ciclo de vida se estima en casi $2 billones. La flota estadounidense de F-35 no cumplió con sus estándares de disponibilidad operativa durante 6 años consecutivos. El 17 de septiembre de 2023, un piloto del Cuerpo de Marines se eyectó de un F-35 sobre Carolina del Sur, tras la falla de varios sistemas durante una tormenta. El avión, con un valor de $100 millones, siguió volando en modo automático, sin piloto. El transpondedor no funcionaba. Un comandante de la base aérea de Beaufort llamó al servicio de emergencias 911 del condado de Williamsburg. Creemos que el avión se estrelló en el condado de Williamsburg. Estamos tratando de encontrarlo, y por ahora no hemos encontrado nada. El operador volvió a preguntar, ¿cree que el avión se estrelló en el condado de Williamsburg? El comandante respondió, así es. La base también publicó un mensaje en redes sociales pidiendo a la población que ayudara a encontrar el caza perdido. Los restos del F-35 se encontraron 27 horas después, a 100 kilómetros del lugar de la eyección, en una zona boscosa del condado de Williamsburg. El programa de armamento más costoso de la historia de la humanidad, $2 billones, y fue el servicio de emergencias quien ayudó a encontrar el avión. Si te gustó este video, suscríbete al canal.